Los mundos posibles de la ucronía, una proposición de subgéneros. Un ensayo de Daniel Lumbreras Martínez, Universidad de Oviedo. Resumen. La ucronía es una manifestación literaria que se caracteriza por estar muy próxima a la historia y a la ciencia ficción, hasta ser considerada un subgénero de ellas, pero ha crecido hasta ser un género por derecho propio y por lo tanto con subgéneros. Las clasificaciones que se han hecho de la ucronía inciden a menudo en sus posibilidades espaciotemporales y sus temas. Este artículo repasa críticamente las taxonomías de las últimas décadas y propone una nueva tipología basada en la teoría de los mundos posibles de Dolezal, que desarrolla por Albaladejo Mayordomo y Rodríguez Pequeño. De este modo, se pueden ordenar los subgéneros de la ucronía atendiendo a las reglas del universo ficticio que construyen, trascendiendo así los argumentos de las historias y ofreciendo una herramienta útil para la teoría literaria. Introducción. Entendemos por género de una convención que sirve para modelo para los escritores y horizonte de expectativas para los lectores. El género evoluciona a lo largo del tiempo y forma parte de un catálogo abierto. Garrido Gallardo, 2004. Se trata de un texto de textos en el que se combinan los aspectos formales y los de contenido. García Barrio y Hueva Calvo, 1992. Consideramos que la ucronía en este sentido es un género. Su dispositivo y el locutio desbordan la literatura, por lo que nos centraremos en la inventio. Así pues, el género denominado habitualmente ucronía en español, uchronie en francés y alternate o alternative history en inglés, suele definirse así: an account of Earth, sometimes extending to exploration of solar system space as it might have become in consequence of some hypothetical alteration in history. Esta alteración suele denominarse punto de Humbar o de divergencia y configura todo el relato originando un presente alternativo. El punto marca una diferencia respecto del registro histórico, algo que distingue a la ucronía de otros géneros literarios que se alejan de la realidad empírica. Responden a la pregunta: ¿qué habría pasado si? Aunque en puridad ninguna obra crea por sí sola un género. Garrido Gallardo. En el caso de la ucronía suele tomarse como fundacional la novela de Luis Geoffroy Napoleón y la conquista del mundo, 1812-1832. En 1836, Halcón, 1994.
En ella, el corso conquista a Europa y después el mundo. Se trata de una historia en la que la paz imperial ha traído un progreso tecnológico enorme. Por ejemplo, en vacunas y en el funcionamiento de la máquina de vapor, algo que resulta verosímil para el lector decimonónico. Halcón, 1994. La obra pionera de Geoffroy establece dos recursos literarios clásicos que distinguen la ucronía de la especulación confractual practicada por los historiadores desde Heródoto o Tito. Uno es la mise en abîme, que muestra nuestro universo, el registro histórico sabido para el receptor, en este caso mediante unos panfletos antinapoleónicos en los que el gobernante fue vencido. En otro distintivo es el guiño al lector, una ruptura de la cuarta pared, avant de lettres. En el libro de Geoffroy, Napoleón destruye la isla de Santa Elena. Los mismos procedimientos que Geoffroy emplea en su exitosa El hombre en el castillo, donde la Segunda Guerra Mundial acabó con una victoria de Japón y Alemania, que ocuparon Estados Unidos, mientras que en la narrativa se inserta otra novela en la cual el conflicto finalizó con la victoria aliada. Para Singles, esta ucronía es ejemplar en su problematización de la necesidad versus determinismo y la contingencia versus libre albedrío. La adaptación de la novela en serie por Amazon ha contribuido a popularizar un género que trasciende lo literario. Ejemplos en otros medios son la miniserie de la BBC SSGB 2017 o la película de Lance Mungia, Holocausto Samurai, 1998. En la posmodernidad, explica McCall, los límites entre lo que consideramos real, el registro histórico, y lo ficcional se hacen chocar de forma más discordante posible. De ahí la apuesta por la ucronía con manifestaciones como el anacronismo consciente o la inserción de elementos de fantasía en eventos históricos. (2004, 90, 95). Nuestro propósito desborda una problematización del concepto de género literario que se remonta a los albores de la cultura occidental. Véase García Berrio y Huerta Calvo. El término fue empleado por primera vez en esta lengua en 1857, cuando el filósofo francés Charles Renouvier publica su novela intelectual Ucronía, cuyo punto de divergencia es que Marco Aurelio no abdicó con su hijo Cómodo, sino el general Ovidio Casio. La etimología es griega, ucronos, no tiempo. Se proporcionan los títulos de obras en español cuando existen traducción publicada. El objeto de nuestro estudio son las variantes de la ucronía, asunto menos analizado que su caracterización.
Partimos de que el punto de divergencia puede darse por causas naturales, pero también pueden darse explicaciones paracientíficas o sobrenaturales del punto de vista de divergencia entre otras causas, motivos típicos de la ciencia ficción. Existen mundos paralelos, se dan viajes en el tiempo, etcétera, o provenientes de la literatura fantástica, conciencia alterada del narrador, acontecimiento fantástico que modifica la ontología del universo representado, etcétera. A diferencia de la historia contrafactual que especula que podría haber pasado en escenarios alternativos desde un punto de vista académico, como por ejemplo en la colección de ensayos editada por Nigel Thompson, Historia Virtual de España, 1870-2004, ¿qué hubiera pasado si? 2004, la ucronía es ficción, cuenta con un mundo y un narrador que son ontológicamente independientes del mundo primario del lector. Singles, 2013. Se trata de un experimento mental formalmente parecido al ensayismo de los historiadores, pero con un estatuto teórico diferente. Mediante la imaginación, la ucronía busca demostrar cómo la historia funciona en cualquier universo humano que podamos concebir, de igual manera que las tendencias de la física. Ciceri-Ronay, 2011. En este artículo se abordan desde la perspectiva de una teoría literaria de los mundos posibles, los subgéneros de la ucronía, y se propone una taxonomía propia. Se llega a ellas tras una revisión de las principales tipologías existentes sobre la ucronía, que son interesantes pero carecen de un fundamento teórico que sustente sus divisiones. Es precisa una caracterización estructural que supere la tematicidad variable de las ucronías y que facilite la literatura comparada, necesidad que aspiramos a cubrir. Premisas metodológicas. La visión tradicional y mayoritaria es considerar la ucronía como un subconjunto de la ciencia ficción. James, 1994. Wolf, 1986. De acuerdo con la famosa definición de Darko Subban, science fiction is a literary genre whose necessary and sufficient conditions are the presence and interaction of extraordinary and connection. En un primer momento parece que encaja, sin embargo, no hay consenso entre críticos con voces que acerquen la ucronía a la ficción histórica. La colocan en paralelo a la ciencia ficción o la independizan de esta. Sea cual fuere la postura teórica adoptada, consideramos que la ucronía ha alcanzado el desarrollo cultural suficiente como para estudiar sus variaciones internas, partiendo de una característica común, la presencia de un evento disruptivo del registro histórico que determina el relato. Conviene precisar también que en la crítica hispano y francoparlante se suele hacer una distinción neta entre la fantasía o fantasy y lo fantástico. Este último concepto, en palabras de Roas, se caracteriza por
proponer un conflicto entre lo imposible y nuestra idea de lo real. Para ello, la clave no es la duda o la incertidumbre, sino que el fenómeno al que se enfrenta sea inexplicable, no solo en el ámbito del texto, sino en relación con el receptor. Por el contrario, en la crítica anglosajona, el adjetivo fantastic es un comodín que suele dar cabida a las diferentes formas artísticas que se alejan del realismo. Así, según la definición de Clute, la fantasía es a self-coherent narrative. En este artículo, por coherencia con la bibliografía revisada, hablaremos de lo fantástico en el sentido que le da Roas y de fantasía para aquellas obras que se adentran en el terreno de lo maravilloso, pero no en el de la ciencia ficción. Ciertamente existen obras que emplean a la manera de la ciencia ficción avances tecnológicos para modificar el pasado, como Rescate en el Tiempo, 1999, de Michael Crichton, y su uso de la mecánica cuántica y la teoría del multiverso. También hay ucronías con presupuestos de fantasía o de lo fantástico, como se muestra en Las Puertas de Anubis, 1983, de Tim Powers, donde se usa la magia para traer del pasado a dioses egipcios que cambian el presente. Resulta útil la visión de Aristratenko, quien ve la ucronía como origen de nuevos subgéneros, siguiendo el esquema de género más elemento ucrónico. Así, podemos aproximarnos específicamente a la ucronía sin olvidar el hibridismo con otras formas. Nuestro punto de partida es que la ucronía plantea una divergencia de la historia. Esta, a su vez, se asemeja a la literatura, ya que ficción e historia se configuran a través del lenguaje y solo difieren en la que la segunda reclama ser un texto verdadero. Heckelson, 2000. Ahora bien, existe una sola historia de la que la ucronía debe diverger, pues ¿puede el lector llegar a esto? Consideramos con Singles que habla una narrativa normalizada del pasado, la cual es una historia dinámica y siempre cambiante, producida por un círculo cultural concreto en un momento determinado y que es influida y a la vez influye en la ficción histórica contemporánea. Dado que la historia como disciplina académica no aparece hasta el siglo XIX, dado que la historia como disciplina académica no aparece hasta el siglo XIX, resulta tentador considerar ucronías, obras que parten de presupuestos folclóricos hipotéticos, ficticios. Aristratenko, 2021. O las historias secretas, como El Código Da Vinci, de Dan Brown. La ucronía no pretende reescribir los acontecimientos ni destapar cosas ocultas. Es una ficción que toma elementos de lo que consensualmente una sociedad en un momento concreto autentica como su pasado. Asimismo, es necesario no confundir el pretérito revisitado, la ucronía, con el ayer reescrito por el revisionismo
o el negacionismo histórico, Campes, Goblet, 2015. A la hora de definir subgéneros subcrónicos, nos situamos siguiendo a Spang en el cuarto de los 5 niveles de abstracción y observación posibles en la teoría de los géneros literarios. El grupo al que puede pertenecer una pieza literaria actuaremos a posteriori, dado que describiremos fenómenos existentes en lugar de inferir clasificaciones futuras, y el criterio de delimitación será lingüístico enunciativo, ya que atenderemos a la construcción semántica de los textos. Se toma un criterio semántico porque nos apoyaremos en la teoría de los mundos posibles. La partida es la idea aristotélica de verosimilitud, que en la literatura significa apariencia de verdad y no factibilidad. Rodríguez Pequeño, 2008. El lector considera que hay un mundo real y otros posibles, algunos que pueden materializarse y otros que solo existen en la mente. Ello puede determinarse al especificar algunas proposiciones elementales, y si estas son verdaderas, el estado de cosas del mundo posible es verdadero. Martín Jiménez, 1993. En otras palabras, nos resulta verosímil. Albadejo Mayordomo elabora a partir de la tradición retórica de la verosimilitud y los estudios de Petofi o Dolezal una tripartición de los modelos del mundo posible literarios. El mundo primero es el propio del periodismo y la historia. Utiliza en su construcción semántica las reglas del funcionamiento del universo familiar para el lector, pero no es preciso que se siga la verdad todo el tiempo. A continuación, ya en el dominio de la ficción, se sitúa el mundo segundo, regido por la verosimilitud. Este universo se comporta como el que el lector conoce y respeta sus principios de funcionamiento, de modo que el receptor acepte que los hechos presentados podrían suceder o haber sucedido. Por último, la ficción inverosímil, la que va contra las convenciones del mundo real objetivo, como en la literatura fantástica, ocupa el mundo tercero. Para el investigador, el autor del texto decide al producirlo el modelo que seguirá, y si bien las configuraciones pueden mezclarse, esto no implica que los mundos lo hagan. Por la ley de máximos semánticos, la numeración mayor implica la absorción lógica de la menor. Albadejo Mayordomo, 1998. Porque cuando introducimos algo inverosímil, ya no podemos situarnos en el mundo uno. La formulación de Albadejo Mayordomo fue ampliada por Rodríguez Pequeño, que redobla las dos últimas categorías. Así, el mundo tercero se corresponde ahora con lo ficcional, no mimético, verosímil, como por ejemplo la ciencia ficción, y no ficcional, no mimético, inverosímil, pasa a ser el mundo cuarto. Así quedan las distinciones. La diferencia entre los tipos primero
el de lo verdadero, y segundo, el de lo ficcional verosímil, es ficción. Entre los tipos segundo y tercero, el de lo fantástico verosímil, la transgresión y la mímesis, y entre los tipos tercero y cuarto, el de lo fantástico inverosímil, la verosimilitud. Rodríguez Pequeño, 2008. La teoría de los mundos posibles, además de proporcionarnos un criterio de delimitación taxonómica según el contenido semántico de las ucronías, tiene otra ventaja, dado que este género necesariamente hace referencia explícita a la realidad extraliteraria. Los mundos posibles solucionan el problema postmoderno ya apuntado por Bakhtin de la constante pero indefinible e inequívoca relación entre el universo ficticio y el real, lo dentro y lo fuera del texto. Singles, 2013. Cimentar la caracterización de la ucronía en la mezcla de personajes históricos ficticios como Gallagher es difícil de sostener, ya que no hay instrucciones intratextuales inequívocas para separar conjuntos. Singles, 2013. Antes de proponer una taxonomía basada en la teoría descrita, es oportuno revisar las principales propuestas de división de la ucronía en las últimas décadas. La revisión sistemática es precisa para reforzar el estatuto teórico del género ucrónico. Clasificaciones existentes. En nuestro caso, la revisión será narrativa y teórica, dado que no pretendemos la exhaustividad de un estado del arte, sino redefinir un concepto ya existente, sobrido Prieto y rumbo Prieto, como es el de los subgéneros de la ucronía. Clasificaciones existentes. En su tesis doctoral, Collins establece 4 formas de ucronías: pura, en la cual el mundo de la historia alternativa existe autónomamente; plural, aquella en la que la realidad alternativa coexiste en paralelo a la del lector; infinite presents, presentes infinitos, las historias de universos paralelos; y por último, la time travel, alteración por viaje en el tiempo, en la cual el presente es modificado por la acción de viajeros al pasado. Esta clasificación espacial resulta útil como primer acercamiento a la ucronía al mostrar la pluralidad de posibilidades de configuración de las historias. Sin embargo, no profundiza en la naturaleza de los mundos posibles que presenta. En segundo lugar, Hellickson realiza una clasificación que huye de lo temático y toma como criterio la naturaleza de la indagación histórica. La autora enfoca el momento cuando se produce en el punto de divergencia y consecuentemente ofrece 3 cortes. A. Nexus Story, historia nexo, una ucronía que se centra en un punto crucial de la historia en el cual sucede algo que cambia el resultado que conocemos en la actualidad. Heckelson, 2000. Este evento clave
es el nexo, el punto de divergencia. Identifica dos subconjuntos, viaje o policía en el tiempo e historias de batallas en este subtipo, que ejemplifica respectivamente con las novelas El fin de la eternidad de Isaac Asimov y The Guns of the South de Harry Turtrov, Heckelson, 2000. True Alternative Story. Auténticas ucronías se desarrollan años después del punto de divergencia, ofreciendo un universo radicalmente diferente. Por ejemplo, la novela citada de Dick Heckelson incluye aquí textos en los que el evento ha cambiado tanto el universo que sería más adecuado hablar de mundos alternativos. Verbigracia, Celestial Matis, donde la música de las esferas se produce literalmente. Parallel World History, historia de mundos paralelos, en las cuales el conjunto de ucronías coexiste y por regla general los protagonistas pueden moverse o de ucronías, por lo menos comunicarse entre los distintos planos, como en la llegada de los gatos cuánticos. Repetimos este párrafo. C. Parallel World Story, historia de mundos paralelos, en las cuales un conjunto de ucronías coexiste y por regla general los protagonistas pueden moverse o por lo menos comunicarse entre los distintos planos, como en la llegada de los gatos cuánticos de Frederick Paul, Heckelson, 2000. La clasificación de Heckelson es más sintética y abarcadora que la de Collins, pero también cae en subdivisiones temáticas. Empero es ventajosa porque realiza una división según coordenadas espaciotemporales y las posibilidades que se abren en consecuencia. Es decir, atienden a la estructura de los mundos posibles de la ucronía. Aún falta, no obstante, atención al papel del lector o las normas de funcionamiento de estos distintos universos, igual que en la tipología de Collins. Singles considera inconsistentes y vagas las nociones de Collins y Heckelson y opta por una poética de la ucronía que es exhaustiva, pero no nos interesa al no ofrecer divisiones. Examinada la falta de concreción taxonómica de estas primeras definiciones, avanzamos hasta el siglo XXI, en el cual Trebicki desarrolla las teorías de Zorzelski sobre la literatura exomimética para elaborar una tipología supragenológica de sus variantes. Sobre la ucronía considera dos tipos. El clásico, classical, está a su parecer enraizado en la tradición utópica y consecuentemente es afín a su descendiente, la distopía moderna. Se caracteriza por un interés considerable en aspectos sociológicos e histórico-filosóficos, además de una relativa ausencia de elementos de fantasía. Trebicki, 2015, lo ejemplifica, entre otros, con el clásico de Vladimir Nabokov, En una tierra alternativa sin electricidad,
Ada o el ardor, 1969. Por otro lado, la forma más radical se caracteriza por ser así, much more fantastical, the set of physical laws does not mimic the of the empirical reality, and various technological of magical motifs appear. La ilustra con la novela Jonathan Strange y el señor Norrell de Susanna Clarke, donde se describe una Inglaterra decimonónica a la que retorna la magia. La división de Trebiki, aunque parca en detalles, permite dividir grosso modo una ucronía de corte realista y otra más cercana a la ciencia ficción y la fantasía. Ahora bien, necesita desarrollar un criterio más allá de la observación de rasgos comunes entre obras célebres. Campbell y Goodman ofrecen una clasificación implícitamente temática, no establecen un criterio. Así, tendríamos los siguientes tipos de ucronía. A. Historic out experimentable. Es la variedad más clásica, conocida y corriente. Consiste en establecer una divergencia de la historia convencional partiendo de una fecha histórica concreta. B. Pure. En ella, la historia como la conocemos ha cambiado porque un evento no ha tenido lugar. Sus personajes viven dicha historia dentro de un universo que consideran como real, aunque para el lector resulte una ficción. C. Impure. El punto de divergencia aparece como consecuencia de los hechos de viajeros en el tiempo. En este subgénero, el pasado es volátil. Los personajes principales pueden ser conscientes de manera más o menos clara de que su universo ha cambiado y de que se ha producido una ruptura en su línea temporal. D. Limité. En este caso, la historia alternativa se circunscribe a un solo ámbito en aras de alcanzar la mayor credibilidad posible. La mayoría son dominio militar y su punto de divergencia es una batalla. E. Large Literature of Romanesque. Este tipo no está constreñido por la plausibilidad histórica y abre al máximo el ramo de posibilidades. Incluso si el universo descrito deviene completamente en absurdo o históricamente imposible. F. Dichronie, neologismo acuñado por Eric Herriet en su ensayo L'Histoire Revisitée para designar una mezcla de ucronía o distopía. Por ejemplo, las historias en las que el Tercer Reich triunfó en la Segunda Guerra Mundial. G. Personal. El punto de divergencia se le limita a una vida. Un espalmario en la película de Franz Capra, Qué bello es vivir, 1946, en la que el ángel de la guarda le muestra a George Bailey cómo sería el mundo sin su existencia. H. The Fantasy et Fantastic. En el primer caso, se trata de fantasy sin cortapisas, como en la saga del Temerario 2006 de Naomi Novak, en la que las guerras napoleónicas
se libraron con dragones, y fantástico en casos como la saga de Louis Le Gallop 2010 de Jean-Luc Marcastel, en una edad media francesa en la que hay monstruos como hombres lobo. Y The Fiction se denomina así a aquellas en las que no se diverge de la historia, sino de la cronología interna de un universo ficticio. Ofrece como representativa la película Star Trek, la cual es en realidad un robot de la saga. J. Du futur et posteriori. Campbell y Goodblatt argumentan que las obras así llamadas no son realmente ucronías. Se trata habitualmente de textos de anticipación, pero que son leídos como ucronías porque en determinado momento los eventos que relatan ya son pretéritos para el lector. Esta ordenación, a diferencia de las anteriores, atiende una mayor variedad de obras. Consideramos que acierta al explicar que carece de sentido considerar la ucronía ex post y no en su contexto de producción. También al introducir la ucronía que no parte del registro histórico, sino de las historias de universos ficticios, una beta productiva que observamos, por ejemplo, en la serie ¿Qué pasaría si? 2021 de la plataforma Disney Plus, adaptación de la serie de cómics de Marvel que arrancó en 1977. Otro aspecto interesante es la llamada de atención sobre las dimensiones e hibridaciones posibles de la ucronía, llegando a no amalgamar lo fantástico con la fantasía. La extensión de esta clasificación constituye también un punto débil, debido a que la profusión resulta en variedades que no son excluyentes entre ellas. Verbigracia, una ucronía como la novela En la Segunda República gana la Guerra Civil Española en el día de hoy, 1976, de Jesús Torbado, sería a la vez pura y larga. La extensión de esta clasificación constituye también un punto débil, debido a que tal profusión resulta en variedades que no son excluyentes entre ellas. Verbigracia, una ucronía como la novela en la que la República gana la Guerra Civil Española en el día de hoy, 1977, de Jesús Tobardo, sería a la vez pura y larga. La tipología en la que un elemento puede pertenecer a más de un taxón a la vez resulta interesante en el ámbito temático, pero no facilita entender la estructura de los subgéneros ucrónicos. La más reciente tipología de Anistratenko explicita su propósito descriptivo y el empleo de elementos genéricos y estilísticos desde una perspectiva comparada de la novela de Alternative History. La investigadora hace 6 distinciones. Anistrenko, 2021. A. Political Utopia or Political Fiction Novel. Toma el molde de la prosa histórica y social
y el estilo de la novela irónica, y está ligada a procesos de construcción nacional. Incluye países y figuras históricas existentes con un punto de divergencia. Pone de ejemplo Theorium de Basil Koslekayanko, B. Christopher Story. El estilo histórico solo existe en teoría y la ucronía se forma a partir de fuentes históricas no probadas. Puede tomar más de un punto de divergencia y permite al autor más libertad para sus objetivos. Verbigracia, al oeste del Edén, de Harrison. C. Hall Story. Esta categoría es solamente enunciada. Cabe inferir que se refiere a la ucronía con materiales historiográficos que son presentados como alternativa a la historia oficial. D. Ucronía. La acción se desarrolla en un cronotopo conocido, pero fuera de su contexto temporal. La ubicación cronológica puede aparecer después del punto de divergencia. Toma como caso la novela homónima de Charles Renoview. E. Metahistorical Work, una ucronía que presenta diferentes alternativas en un mismo texto. Sería el caso de los ensayos de Dmytro Surkalo, de Ukrainian What If Logi. F. Alternative Fiction Historical Fácil. Alternative Fiction Historical Fantasy. Se construye superponiendo la ucronía a la obra del género de la fantasía. Es visible en la novela corta de David Bran y una obra del género de la fantasía. Es visible en la novela corta de David Bran, Thor meets Captain America, 1986. En el contexto de la fantasía histórica, los eventos históricos Metahistorical Work, una ucronía que presenta diferentes alternativas en un mismo texto. Sería el caso de los ensayos de Dmytro Surkalo, de Ukrainian What If Logi, 2017. Alternative Fiction Historical Fantasy. Se construye superponiendo la ucronía a una obra del género de la fantasía. Es visible en la novela corta de David Bran, Thor meets Captain America, 1986. En el contexto de la fantasía histórica, los eventos históricos que aparezcan, los personajes, los vínculos entre estos y las relaciones causa-efecto son intrínsecos a un auténtico periodo de la historia. La propuesta de Anistratenko conecta con algunas de las variedades señaladas anteriormente, se apoya en una comparativa bien documentada entre la literatura eslava y la angloparlante, si bien se echan en falta obras en lenguas románicas. Además, hay dispersión en sus propuestas, especialmente terminológica, pues sus etiquetas aparecen desperdigadas y no hay una correspondencia en todos los casos entre
las 6 denominaciones que se enuncian como subgéneros a un lado y al otro del Atlántico. Recapitulando, se aprecia en las distinciones subgenéricas del siglo XX una preocupación por las líneas del tiempo y el espacio de tipo dimensional, es decir, cuántos mundos conviven Collins y en qué momento en referencia a la divergencia se desarrolla la historia Helkinson, pero no hay una caracterización de funcionamiento de estos universos ficticios. En el siglo XXI, probablemente debido a que los críticos con una tradición literaria importan menos los aspectos cuánticos y más los constituyentes de la obra y su relación con otros géneros, singularmente la ciencia ficción y la fantasía. Propuesta taxonómica. Llegados a este punto es hora de proponer una nueva clasificación con su propia terminología que supere los problemas analizados en las tipologías anteriores sin desdeñar sus aportaciones. Así, retomando la propuesta tipológica de Albadejo Mayordomo, ampliada por Rodríguez Pequeño, proponemos la clasificación de la ucronía de subgéneros según los modelos del mundo posible postulados por este último investigador. La clasificación que presentamos se adscribe a la corriente teórica que denomina actualista, esto es, que considera el universo real del lector como ontológicamente privilegiado frente a los mundos ficticios. El vínculo entre el mundo real y los subgéneros ucrónicos que proponemos no está escrito en piedra ni en eterno, igual que la ficción misma, que no se encuentra en el texto, sino que es relacional. Viene dada por sí, un mundo es creado o representado. Singles, 2013. Las ucronías no solo reflejan el mundo real, sino que crean, o mejor dicho, recrean un mundo muy similar al real, pero distinto por un cambio crucial en el pasado histórico. Por sus propias características, una ucronía nunca podría seguir las reglas de funcionamiento mundo primero, ya que su distintivo estructural es un punto de divergencia respecto de la historia como constructo intersubjetivo y que reflejan las obras incluidas en ese tipo de mundo. Al mundo primero pertenece un género de ensayismo historiográfico, la historia contrafactual, pues ella misma advierte de su naturaleza inquisitiva, pero mimética. Los experimentos mentales se insertan dentro del discurso ficcional y el marcador de irrealidad los distingue de su entorno, mientras que el paratexto novela es externo al texto ficcional. Un ejemplo es el primer volumen de la revista Ucronías, publicada por Desperta Ferro Ediciones, en la cual
se publica una serie de ensayos de carácter no ficticio sobre el mundo romano, buena parte de ellos en torno a la posibilidad de la supervivencia del Imperio de Occidente más allá del 476 después de Cristo. Planteamos entonces tres subgéneros ucrónicos en consonancia con los modelos del mundo 2, tercero y cuarto. 1. Ucronía realista. Llamamos así a aquella en la que el punto de divergencia no incluye avances científicos extraordinarios o la inclusión de elementos sobrenaturales. Se trata de una ficción que no se separa de las convenciones del mundo del lector y si lo hace resulta plenamente verosímil. Presentan lo contrafactual como ficcionalmente verdadero. Ryan, 2020. Sigue las reglas del mundo segundo. Es la variedad tradicional que inició Geoffrey como experimento de causalidad histórica. Un ejemplo más reciente lo constituye Danza de Tinieblas, de Eduardo Vasquerizo. La intriga transcurre en un mundo en el que Juan de Asturias hereda el trono debido a la prematura muerte de Felipe II. El nuevo monarca abraza el protestantismo, con lo que los Asturias sobreviven hasta la época de la novela, 1957, en un Madrid tenebroso. Independientemente de que haya uno o varios puntos de divergencia con una cascada de consecuencias, lo relevante es la sujeción a aquello que es físicamente posible, lo que resulta plausible en el sentido de ajustarse a las leyes empíricas de la física. En este subgénero situamos la ucronía clásica de Tribicki, la pura y la limitada de Campais y Goodblad, y los cuatro primeros tipos a falta de una mayor definición de Anistratenko. 2. En la que denominamos ucronía proyectiva, las reglas de mundo son las propias de la ciencia ficción, es decir, el mundo tercero. El punto de divergencia ocurre gracias a la existencia de un novum plausible para el receptor. En esta variedad piensa Gallagher al hablar de la ucronía literaria. Ciceri Ronay habla de los pocos frecuentes, Technological Catalyst, que acercan la ucronía a la ciencia ficción clásica, como el relato de Philip José Farmer, en el que Colón emprende su expedición con la ayuda de un aparato de radio. Otro ejemplo es Fuego sobre San Juan, 1999, de Javier Sánchez Reyes y Pedro A. García Bilbao, donde España evita el desastre del 98 gracias a que un viajero en el tiempo previene al ejército. A este tipo se adscribirían los subgéneros con múltiples universos que señalan Collins y Heckelson, dado que al menos por ahora el ser humano desconoce si existen dimensiones paralelas
tal como las pinta la literatura. También entraría la alteración del viaje en el tiempo de Collins y la ucronía impura de Campbell y Goblet, que precisa traslado temporal, así como probablemente la discronía por la fuerte asociación de la distopía y la ciencia ficción. Por último, en la ucronía imposible operan las reglas del modelo del mundo cuarto y se trata de una ficción inverosímil que el lector no puede racionalizar y que se desarrolla en un mundo que nunca podría haber pasado. Además del punto de divergencia en este género, se manifiesta algún elemento de fantasía como magia o criaturas sobrenaturales que el lector rechaza que puedan haber habitado la historia que conoce. Así, en la novela de Carlos Fuentes, Terra Nostra, Terra Nostra, 1975, que reimagina la conquista en América, nos enfrentamos a la inexplicable conversión de Felipe II en monstruo y en su relato La derrota de la Gran Armada, 1998, Carlos Sáenz Sirocha plantea que la Armada Invencible perdió por culpa de la magia negra. A este subgénero pertenecerían la ucronía de fantasía y fantástica de Campbell y Goblet y la fantasía histórica de Anistratenko. A este subgénero pertenecían la ucronía de fantasía y fantástica de Campbell y Goblet y la fantasía histórica de Anistratenko. Dada la indefinición del modelo de mundo de las obras que abarcan la ucronía pura de Collins, las historias de nexo y ucronías verdaderas de Heckelson y la ucronía larga, personal y de ficción de Campbell y Goblet, así como la metahistoria de Anistratenko, podrían pertenecer a cualquiera de los subtipos. La ucronía radical de Trebicki encaja tanto en el mundo tercero como en el cuarto. Conclusiones. Distintas clasificaciones que se han elaborado en las últimas décadas han ahondado en las temáticas y en las posibilidades espaciotemporales que ofrecen la ucronía: mundos paralelos, historias alternativas de ficción, derrotas militares con acierto, pero en unos casos han resultado poco exhaustivas, Collins, Heckelson, Trebicki; en otros poco distintivas, Campbell, Goblet, Anistratenko, además de detenerse poco en el funcionamiento estructural de los mundos de ficción creados. Por ello, era precisa una clasificación que la apoye en una teoría literaria concreta que le aporte cimientos sólidos. En nuestro caso, la teoría de los mundos posibles desarrollada por Albaladejo, Mayordomo y Rodríguez Pequeño. Concebimos la ucronía como un metagénero que cuenta con 3 subgéneros según el modelo de mundo posible realista, mundo 2, regla del mundo primario; proyectiva, mundo 3, ficción no mimética, verosímil e imposible, mundo 4, ficción no mimética, inverosímil. La clasificación que planteamos ofrece un criterio validable: la construcción o no de un mundo ficticio que puede ser o no verosímil. Esta vara de medir no depende de los temas de las obras
influencias o épocas literarias. Somos conscientes, no obstante, de que la ciencia, como criterio de verosimilitud, y el conocimiento histórico son aspectos que varían en el tiempo y como materia de investigación son siempre una verdad provisional. Aún así, no pretendemos alcanzar una validez universal, sino una aportación más al estudio de la ucronía en creciente desarrollo, y que sería interesante continuar en el estudio de la ucronía en otras manifestaciones artísticas más allá de la literatura. Fin de este ensayo sobre la ucronía.